Nadie esperaba que una simple misa de domingo pudiera desencadenar un escándalo nacional. Nadie imaginaba que aquel templo antiguo, ubicado en el corazón de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, se convertiría en escenario de una batalla espiritual, política y humana. Pero todo comenzó con un susurro, uno que recorrió las bancas de la iglesia como un viento helado. Hoy no se celebrará la misa. Suscríbete. Ahora, si alguna vez sentiste que algo sagrado estaba siendo atacado, esta historia te va a tocar el alma. Era el padre Arturo quien debía oficiar la ceremonia. Conocido por su voz serena y su fe inquebrantable, llevaba más de 30 años acompañando a los fieles indígenas y mestizos de la región. Su figura imponía respeto, no por su tamaño ni por su tono, sino por esa autoridad invisible que tienen los hombres de Dios cuando han vivido más en oración que en palabras. Esa mañana, sin embargo, algo cambió. Desde la noche anterior había notado movimientos extraños en la parroquia. 2 hombres vestidos de civil se habían quedado observando la entrada del templo por horas. No eran fieles, no llevaban rosario, ni Biblia. Llevaban teléfonos en la mano y gafas oscuras, a pesar del cielo nublado. Cuando el reloj marcó las 9:40 am, a 20 minutos del inicio de la misa, un vehículo negro con vidrios polarizados se estacionó justo frente al templo. De él bajó una mujer que nadie reconocía, pero cuyo aire autoritario no dejaba lugar a dudas. Venía con poder. ¿Es usted el padre Arturo?, preguntó al entrar al despacho parroquial sin tocar. Sí, hija. ¿Puedo ayudarte? Soy inspectora del Instituto Nacional de Asuntos Religiosos. Traigo una orden. Hoy usted no puede celebrar misa. Hay una denuncia en su contra por discurso no inclusivo. El silencio que se produjo en la habitación fue más denso que el incienso de Semana Santa. Disculpe, dijo el padre, sin alzar la voz, pero con el rostro pálido. Sus últimas homilías han sido denunciadas por fomentar el odio religioso, al citar pasajes bíblicos considerados ofensivos por ciertos colectivos, en especial su comentario del domingo pasado sobre el matrimonio entre hombre y mujer, respaldado por Génesis 2:24. Eso no es aceptable hoy en día. El sacerdote respiró hondo. Porque dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, citó de memoria. Exactamente, esa es la frase que ha causado la denuncia. Entonces, es a la Biblia a quien están prohibiendo, no a mí. La mujer guardó silencio por un segundo, luego extendió una hoja oficial. No estamos aquí para debatir. Esta es una advertencia formal. Si celebra misa hoy, las consecuencias serán graves. El padre Arturo tomó la hoja con manos firmes. Su mirada no temblaba, y en ese momento comprendió algo que marcaría el rumbo de todo lo que venía. Lo querían callar, pero no por él, sino por lo que representaba. Y fue ahí, en ese instante, que algo sobrenatural comenzó a manifestarse. Una anciana que había llegado temprano para rezar el rosario matutino empezó a llorar sin razón aparente. Otro feligrés, al ver a los agentes, gritó que sentía un fuego en el pecho. Y desde lo alto de una imagen del Cristo crucificado, cayó una gota de agua sin que hubiera humedad en el ambiente. El ambiente se cargó de una electricidad invisible. Algo estaba por romperse o por revelarse. Y justo cuando los agentes daban la vuelta para marcharse, ocurrió algo que nadie esperaba. Cuando los agentes se disponían a salir del templo con su amenaza ejecutada, el padre Arturo dio un paso hacia adelante, como quien está dispuesto a cargar una cruz. Su sotana blanca se agitaba levemente con el viento que entraba por la puerta abierta, y sus ojos, normalmente suaves y humildes, ahora parecían brasas vivas de determinación. «La misa se va a celebrar», declaró con una voz que no era grito, pero sí trueno. Uno de los oficiales dio media vuelta rápidamente. Le advertimos que podría ser arrestado por desacato a la autoridad civil. El padre sacó de su bolsillo un viejo rosario de madera, desgastado por las décadas de oración. Lo levantó en alto y respondió: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Hechos 5:29. Un murmullo se expandió por la iglesia. Los fieles que ya estaban presentes
se levantaron de sus asientos. Las campanas, sin que nadie las tocara, comenzaron a sonar por sí solas. 2, 3, 5 campanadas, como si el cielo confirmara lo que estaba por suceder. La inspectora retrocedió un paso, visiblemente afectada. Algo en el aire le helaba la piel. El rostro del sacerdote, ahora iluminado por un rayo de sol que rompía las nubes, parecía casi sobrenatural. «No permitiré que usen un templo sagrado para difundir mensajes retrógrados», gritó ella, con tono de rabia disfrazada de justicia. Pero justo en ese momento, un joven indígena tzotzil de unos 16 años se acercó al altar con una voz temblorosa. «Padre, ¿puede rezar por mi madre? Está muy enferma. Llevo semanas caminando para llegar hasta aquí. No tengo a nadie más». El silencio fue absoluto. La mujer, confundida, bajó la vista. La lógica burocrática no tenía respuestas para lo que estaba viendo. El padre, sin dudar, se arrodilló junto al joven y comenzó a rezar. Pero no era una oración común. Era una súplica de lo más profundo de su alma. Un clamor que rompía el corazón de cualquiera que lo escuchara. «Señor Jesús, tú que sanaste a los leprosos, que devolviste la vista a los ciegos, mira con compasión a esta madre, no por mis méritos, sino por tu misericordia». Una anciana empezó a llorar. Un bebé que había estado llorando sin parar se durmió en brazos de su madre, y el joven cayó de rodillas llorando también, como si una fuerza invisible lo hubiese tocado. Entonces una señora entró corriendo por la puerta. Gritaba: «Mi hija acaba de recuperar el habla, no hablaba desde los 3 años». Y en este momento, mientras el padre rezaba, dijo: «Mamá». Lo dijo clarito. Los agentes se miraron entre ellos. La inspectora soltó su carpeta y por primera vez pareció tener miedo. No del sacerdote, sino de lo que no podía comprender. El padre se levantó lentamente, respirando con dificultad, pero había una paz en su rostro que contrastaba con la confusión de los demás. La misa no es un acto político, es un acto divino. No se puede prohibir lo que viene del cielo. Y justo ahí, cuando parecía que todo iba a explotar, algo inimaginable sucedió. Las puertas del templo se cerraron solas, con un estruendo que hizo eco en todo el centro histórico de San Cristóbal. Los celulares de los agentes se apagaron automáticamente. El sistema de sonido de la parroquia, que no funcionaba hace años, se encendió por sí solo y comenzó a sonar el Ave María. Y en ese instante, todos los presentes supieron que estaban siendo testigos de algo que rompía las leyes de este mundo. Dentro de la iglesia, el ambiente ya no era simplemente sagrado, era sobrecogedor. El aire olía a incienso y a misterio. Una presencia invisible se sentía sobre los hombros de todos. Nadie hablaba, nadie se movía sin cuidado. Parecía que el mismísimo cielo había bajado a presenciar lo que ocurría. La inspectora intentó abrir las puertas para salir, pero no se movían. Estaban cerradas desde dentro, a pesar de no haber cerradura visible. Era como si una fuerza superior las hubiese sellado. Uno de los agentes intentó llamar por radio. Nada. Silencio. Interferencia. El padre Arturo, con una serenidad sobrenatural, se acercó al altar y encendió las velas. A pesar de no haber sido tocadas en horas, las mechas se encendieron al primer intento, sin cerillos, sin encendedor. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?», citó en voz baja, mientras abría el misal. Los fieles comenzaron a arrodillarse uno a uno, y entonces, sin previo aviso, el padre comenzó la celebración de la misa, como si ningún obstáculo humano hubiese existido, sin miedo, sin pausa, con una fe que parecía desafiar el mismísimo sistema. Algunos lloraban, en silencio, otros miraban incrédulos, y los que habían venido solo por curiosidad sentían ahora un fuego en el pecho que no sabían explicar. Durante la homilía, Arturo no usó papel ni notas. Hablaba con los ojos cerrados, como si alguien más le dictara palabra por palabra desde el cielo. Hermanos, vivimos tiempos en los que el mal se disfraza de tolerancia y la censura se disfraza de derechos, pero el Evangelio no cambia, ni se negocia.
Porque si el trigo se convierte en cizaña por miedo al rechazo, el mundo perecerá sin verdad. Y la verdad no necesita aplausos para seguir siendo verdad. Un aplauso espontáneo estalló desde Mintusin, las bancas del fondo. Fue uno, luego dos, luego todo el templo. El eco de esas palmas sacudió los vitrales. Y en el centro del altar, justo detrás del sacerdote, una imagen de la Virgen de Guadalupe, antes opaca y polvorienta, comenzó a brillar con una luz tenue, pero clara. La inspectora cayó sentada en uno de los bancos. Estaba pálida, sudaba. Miraba todo sin entender. Por primera vez en años su rostro no mostraba soberbia, sino miedo, pero también un inicio de remordimiento. Fue entonces cuando se levantó lentamente y con voz quebrada dijo: «Yo fui criada en la fe. De niña mi abuela me llevaba a misa todos los domingos. ¿Qué hice con mi alma?». Las lágrimas corrían por su rostro. El agente más joven se arrodilló junto a ella, haciendo la señal de la cruz, y el otro simplemente salió caminando hacia el altar, como un peregrino que ha llegado a su destino sin saber cómo. El padre Arturo alzó la hostia. «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y todos respondieron: